Bueno, con este panorama de las encuestas, parecería que la polarización no la para ya nadie. ¿Sí? ¿Qué pasará con el centro? ¿Tiene presente el centro? ¿Tiene futuro el centro político en Colombia? ¿Qué pensarán candidatos de centro? Mejor dicho, preguntémosle a Claudia López directamente. Claudia, necesito hablar contigo. Candidata Claudia López, bienvenida a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Querido Mauricio, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el sentimiento personal en este momento? Gratitud. Yo estoy muy contenta, muy agradecida con la gente que nos ha apoyado, que nos ha acompañado, que nos anima en la calle. La gente sabe lo que se está jugando, sabe que la cosa está dura y difícil, que nos esperan 4 años difíciles. Pero sabe también que esta no es hora de rendirse ni de entregarse. Creo que al final, Mauricio, las encuestas están mostrando lo que era obvio. Y es que la gente de derecha pues tomó una decisión y escogió al defensor de la mafia. Punto. Y que todo el esfuerzo por disfrazar pues al uribismo de centro pues fracasó. El electorado de derecha no es tonto ni bobo. Sabe perfectamente bien quién lo representa mejor en sus intereses, en sus prioridades, en sus valores, etc. Entonces la verdad es que a esta altura de la vida tenemos que entender que cada voto que le regalemos a Paloma va a terminar endosado al defensor de la mafia. Y eso pues no es lo que la gente que trabaja, que madruga, que nunca ha apoyado a nadie ilegal, ni mafiosongo, ni a que abuse de mujeres, va a hacer. Nosotros vamos a seguir defendiendo esta democracia, pase lo que pase. Claudia va a ver para rato, yo no me he amilanado nunca. Entonces lo que tenemos es que defender nuestro espacio, lo que nosotros representamos, votar con Claudia en primera porque la pelea es peleando. Vamos por partes entonces. Parecería que los datos que dan las encuestas ya señalan una segunda vuelta entre los dos extremos del espectro, Iván Cepeda y Abelardo del Espriella. Hombre, eso solo se sabe hasta que se cuentan los votos. Sí. Lo que sí sabemos, me parece que las encuestas no predicen qué va a pasar, pero sí determinan tendencias. Y yo creo que aquí había una pelea a muerte, digamos, evidente, como la hemos visto todos en todos los medios, entre Paloma y Abelardo. Yo creo que esa pelea claramente la está ganando el defensor de la mafia, porque el votante de derecha prefiere a un hombre elitista, excluyente, machista. Así piensa la derecha, digamos. Eso no era nuestra posición definir eso. Yo creo que Sergio y yo seguimos ahí dando la pelea, representando con mucho coraje y con mucha valentía una alternativa distinta a eso. Obvio que hay tiempo, obvio que hay oportunidad de escoger distinto, pero lo que es cierto es que en primera vuelta, Mauricio, no se va a escoger al presidente de la República. En primera vuelta se va a escoger las diferentes opciones de esta democracia, cómo quedamos contadas y cómo quedamos representadas, para seguir, porque al día siguiente de las elecciones la democracia va a seguir. Sí. Va a seguir con alguien en el gobierno, va a seguir con alguien en la oposición, va a seguir con alguien independiente. Y lo que no se cuenta no existe, y lo que no existe no se respeta. Y nosotros vamos a hacer respetar nuestra voz, nuestra representación y nuestras ideas. Contrastemos los datos genéricos de las encuestas recientes con la inclinación política de los colombianos. Aquí tengo la última encuesta de cultura política es ya muy vieja, la del DANE, pero tengo una de Polimétrica que dice que el 45% de los colombianos se consideran de centro. Es el grupo mayoritario. Más grande. 22% de izquierda, 32% de derecha. Cuando uno contrasta ese 45% de colombianos de centro con lo que en este momento aparece en las encuestas tuyas y de Sergio Fajardo, hay una dilución del sentimiento de centro. ¿Qué pasó allí? No, al contrario, yo creo que lo que hay es una rapiña por esa mayoría. Una rapiña. Y yo creo que el uribismo hizo una estrategia de disfrazarse y de poner a Oviedo pues para que le sirviera disfraz y no le funcionó, así de simple. ¿No? Porque, insisto, yo puedo tener muchas diferencias con los votantes de derecha, uribistas. Yo tengo varios amigos uribistas y pues ellos no son tontos, ellos saben quién los representa. Quién representa su visión conservadora, elitista, clasista, machista. Así piensan. Y entonces, pues ellos no se van a dejar engañar así como así. Entonces, claramente ese disfraz perdió. Allá los votantes de derecha tomaron una decisión. Y a los votantes de centro nos está pasando, claro, en parte es un costo nuestro, un error nuestro, no haber unificado en una consulta, como se lo propuse yo a Sergio, digamos, era evidente que si íbamos varias opciones, la cosa iba a ser mucho más difusa y difícil.
pero así se fue la vida y pues eso ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos cambiar es entender que nuestra voz tiene que quedar bien contada y tiene que quedar con representación. Porque la democracia va a seguir. A uno lo eligen o para que gobierne o para que le haga control al gobierno que quede. Y tenemos que tener la capacidad de controlar al gobierno que quede también. O de gobernar, cualquiera de las dos cosas. Eso va a ser incierto hasta el último minuto del 21 de junio. ¿Sabes? Pero suena como que la fuerza de las encuestas ya pone una camiseta que es muy importante, pero es una camiseta de... Yo no creo que sea la fuerza de las encuestas. Yo creo que es la fuerza del billete. La fuerza del billete, o sea, la máquina tanto del gobierno con nuestros impuestos, con clientelismo, con todos los medios, interviniendo en política. El jefe de la campaña, Iván Cepeda, yo creo que ya ni se acuerda la gente que es el candidato. El candidato es Petro, porque evidentemente él está usando todo. Aquí no hay nadie que haya trancado eso. Entonces, ahí hay una máquina de clientelismo y plata enorme, y al otro lado igual. Es que defender a la mafia es muy rentable y muy buen negocio. Entonces hay una máquina de inteligencia artificial, bodegas, o sea, yo no creo que sean las encuestas, creo que es esta máquina de plata, de clientelismo, de miedo, la que desafortunadamente arrastra a mucha gente, digamos, ¿no? En ese falso dilema. Pero igual, también creo que hay incertidumbre. Aquí nada está ganado y nadie tiene ganado nada. Y quiero recordar a la gente que es esa incertidumbre la que nos da poder. Lo que le da poder a esta cédula es la incertidumbre. Es que nadie sepa exactamente qué va a pasar. Porque eso quiere decir, por algo tenemos dos vueltas. Primera vuelta uno tiene que escoger la opción que de verdad lo representa, ¿no? La que va a estar ahí para gobernarlo o para defenderlo, para representarlo en cualquier caso. Para eso es la primera vuelta. Ya vamos a hablar y la segunda vuelta es para escoger presidente entre las dos opciones primeras, pero yo creo que lo que ha habido es una gran máquina de miedo, de plata, de fake news, de inteligencia artificial, o sea, realmente la primera campaña que vemos a ese nivel, porque la tecnología ahora está disponible para hacer eso. Pero también, a su vez, hay mucha incertidumbre, lo cual le da mucho poder al voto de cada ciudadano. Una de las interpretaciones del debilitamiento relativo del centro tiene que ver con que no hay una marca no hay un mensaje que emocione al nivel visceral como emocionan los mensajes de los extremos. Es como un principio básico de la polarización en el mundo. ¿Qué puede definir al centro ahora o para los próximos 4 años, si es que no pasan la segunda vuelta y no triunfan, o Sergio o tú? ¿Qué puede definir al centro que no sea la oposición a los extremos? No, es que yo creo que eso, definirse por oposición a otro, es no existir. De acuerdo. Eso es una tontería. Me parece que ese ha sido un gran error, lo digo con afecto, de la campaña de Sergio. O sea, si el único papel por cumplir es que no haya extremos, te estás definiendo por oposición a los otros. Yo no opino eso. Yo quiero que la gente entienda que yo soy una mujer de centro progresista. Yo creo en las reformas sociales, yo vengo de abajo. Yo sé que el principal problema de Colombia es la desigualdad. Y que mientras seamos pobres y desiguales va a haber un populista, izquierda o derecha, que explote ese resentimiento con razón, porque hay una oportunidad enorme. Pero también creo que no tenemos que escoger entre derechos, Mauricio. Que no tenemos que escoger entre educación o salud o seguridad. Entre justicia social o seguridad. Yo soy un centro progresista que cree en las reformas sociales y en que la seguridad es un derecho. No de derecha, sino un derecho fundamental que tenemos que hacer. Por eso propongo una fiscalía antimafia, fortalecer la fuerza pública, para que podamos tener seguridad sin falsos positivos, pero seguridad, que a las mujeres no las ataquen, que a las yulichas de este mundo no las maten de la manera tan miserable como nos matan todos los días. Buscando a yulichas encontraron 4 mujeres más asesinadas, tiradas en unas carreteras, en unos ríos. O sea, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo es que no tenemos la capacidad de prevenir semejante nivel de violencia e impunidad? Y también creo en el trabajo libre. El gran drama de 1000 municipios pequeños de Colombia, pequeños en capacidad administrativa, aunque son muy grandes en extensión, como Cumaribo, Bichada, es que no tienen sector privado, es que no hay empresarios suficientes que hagan ecoturismo, agricultura, comercio, y que puedan entonces pagar unos impuestos modestos, más bajitos. Yo estoy segura que son muy altos, por eso propongo una reforma para irle bajando los impuestos a los pequeños y medianos empresarios. Hay que tener empleo privado porque de lo contrario uno termina esclavizado al clientelismo de un político que lo extorsiona en elecciones.
Y pues esa sí no es la economía en la que yo creo. Entonces a mí me parece que lo más importante, Mauricio, ahorita, para el 31 de mayo, para el 21 de junio, para el julio, para el año entrante, para el 27, es que la gente tenga claro quiénes somos, qué representamos. Nosotros somos un centro progresista, valiente, sin corrupción, que va a hacer justicia social, que la ha hecho, como la hice yo siendo alcaldesa, pero también va a ser seguridad legítima y trabajo privado serio, que la gente no dependa del clientelismo de un político. Entonces yo creo que en la medida en que, uno, sepamos qué somos, qué representamos, y tercero, tengamos una mejor organización. Es que mientras estemos muy fragmentados, es difícil. Los otros, mal que bien, puede que tengan una plataforma mucho peor que no represente a la sociedad colombiana, pero están organizados. Entonces nosotros tenemos que tener plataforma, identidad y organización. Y yo sí creo que en esta campaña pues no logramos hacer lo suficiente de las tres cosas, y eso dependía de nosotros, no tiene nada que ver con los extremos. Y nos está pasando una factura, también hay que tener humildad y autocrítica. Pero también creo que es una factura de esta campaña que no va a ser eterna, ¿no? No hay muerte eterna en el mundo, nada es eterno en el mundo. Este auge del populismo autoritario no es solo colombiano, tú lo sabes, es una ola mundial. Sí. Esa ola mundial no va a durar para siempre. Yo creo que también cada virus crea sus anticuerpos. Nosotros somos los anticuerpos de la inclusión, de la esperanza, del coraje, de la valentía, de la gente que no se rinde, ni a ningún extremo, ni a ninguna noche oscura. En noches más oscuras hemos estado. Hemos estado con Pablo Escobar poniéndonos bombas y no nos amilanamos. Hemos estado con las FARC tomándose 300 municipios y no nos amilanamos, y hoy no es FARC. Y tampoco hay Pablo Escobar. Hemos estado cuando el paramilitarismo y el narcotráfico se tomó el gobierno y el Congreso y no nos amilanamos, y hoy ya no están. Entonces la pelea es peleando, querido. La incertidumbre del resultado de primera vuelta y de segunda vuelta, por supuesto, es lo que le da valor a esa cédula y al voto individual y a la creencia individual, a lo que defender lo que uno cree. No obstante, veo en las respuestas un pie en el vamos con mi programa de campaña para estas elecciones y otro pie en esto es un movimiento político que va a trascender estas elecciones y que si no se ganan las elecciones, como las encuestas parecen sugerir, va a jugar un papel de fiel de la balanza, de observador, de recoger una cantidad de sentimientos que en ese momento van a estar confundidos. Decías hace un rato, los 4 años que vienen son muy complicados. Dame 3 rasgos de esa complicación de esos 4 años. Es que vamos muy seguramente a tener apagón. Tenemos una enorme crisis económica porque las finanzas del gobierno están manga por hombro. El gobierno hoy es como una casa a la que le rompieron las ventanas, se le metieron las ratas, hay cucarachas, hay un loco administrándola que gasta como si no hubiera mañana. Eso es insostenible. Tenemos una crisis de seguridad. La seguridad está retrocediendo. No estamos en el peor momento del mundo, no. Pero a los colombianos, con razón, después de 60 años de conflicto, de 10 millones de víctimas, nos eriza cualquier retroceso en la seguridad por obvias razones. Porque nos ha costado tanto, tanta sangre, sudor y lágrimas, no retroceder, sino ir mejorando poquito a poco en eso, que cuando eso se deteriora, nos eriza, ¿no? Hay una crisis energética. La gente está pagando 1 millón de pesos de luz en 14 millones de colombianos en el Caribe, mientras se cocinan a 40 grados de temperatura. Entonces, esto es como una olla a presión. Olvídate de quién va a ganar o quién va a perder. No lo estoy diciendo por la naturaleza del gobierno, sino por la naturaleza de los desafíos que cualquier gobierno, y los que no somos gobierno, igual tenemos que salir, trabajar, ver cómo sacamos a Colombia adelante, vamos a enfrentar. Tenemos que estabilizar la economía, tenemos que bajar los precios de la energía, tenemos que sacar a la gente de la pobreza, tenemos que mejorar la seguridad. Entonces, eso necesita un movimiento que siga trabajando, donde estemos. Yo digamos, tengo 56 años. Empecé desde que tenía 16. Llevo 40 años luchando por la democracia colombiana. Me siento orgullosa de lo que hemos logrado en estos 40 años. Como lo decía ahorita, hemos enfrentado noches mucho más oscuras. Y las hemos logrado superar. Este momento difícil también lo vamos a superar. Pero no por eso deja de ser difícil. Hay desafíos y vamos a tener que estar ahí, gobernando, trabajando, controlando al gobierno, haciendo una oposición constructiva o un gobierno constructivo. Yo creo que eso es lo que necesita Colombia.
no alguien que se dedique a ver cómo extradita a Petro o cómo encarcela a Uribe. O sea, de verdad, francamente, ¿sabes? Ninguna de esas dos cosas va a solucionar ninguno de los problemas que te acabo de escribir, pero sí engolosina a la gente en unas rabias y en unas emociones que podrán ser muy emocionales. Yo me imagino, yo no he consumido ni siquiera marihuana en mi vida, pero yo me imagino que eso es lo que siente la gente que mete tusi, ¿no? Una gran emoción. ¿Y cómo el guayabo después? No, pues, Berraco, ¿no? imagínate, por Berraco. supuesto. Entonces, no estamos pa' tusi. Mm. Hay que tener los pies en la tierra, hay que tener alegría, coraje, hay que estar sobrios, hay que camellar. Yo si algo no voy a hacer es infundirle a la gente miedo. No, aquí vamos con valentía, con coraje, con alegría, con esperanza, porque tenemos muchas razones también para seguir luchando por Colombia. Vamos a hablar en un momento de los futuros escenarios, pero quiero devolverme un poco a una reflexión sobre qué cosas se habrían podido hacer mejor, no solamente en campaña presidencial, sino un poco antes, cuando uno revisa las elecciones parlamentarias, cuando uno revisa lo que pasó dentro de los verdes. Sé que te fuiste de los verdes hace rato, pero como que el núcleo de las chicas superpoderosas y lo que podía rodear a ese núcleo, a Katy Juinao, a Catherine Miranda, a Angélica, a Jennifer, que aunque está con Sergio, pues también es de parte de las chicas superpoderosas, eso parecía absolutamente invencible hace un año y medio. Sí. Y empiezan a aparecer resultados electorales y se empieza a debilitar ese centro tan poderoso. ¿Qué interpretas? Sí. Tú eres además gran analista, fuera de ser protagonista, gran analista. Es cierto. No, yo creo que nos pasaron varias cosas, sobre todo en el verde. Y pues, para resumirlo, digamos, es que al verde de Mocus se lo robó la corrupción de Petro. Y eso fue una calamidad que nos pasó justo para este ciclo electoral. Y claro que ahí muchas chicas poderosas, como tú nos describes, y jóvenes extraordinarios y gente maravillosa, pues ahí habíamos invertido 10 años de trabajo, 10 años de organización. Esto no es solamente tener coraje y berraquera y buenas ideas, como para cualquier cosa en la vida se necesita organización, ¿sí? Y la habíamos construido en todo el país. Y cuando más la necesitamos, cuando nos íbamos a enfrentar a una campaña difícil, nacional, que tiene que tener cobertura pues desde La Guajira hasta Amazonas, desde Nariño hasta Vichada, hasta el Chocó, en todas las ciudades, nos robaron esa organización. Entonces, claro que ese fue un golpe brutal, que nos hizo la vida muy difícil. Uno cómo se sustrae a esas fuerzas de aquí en adelante. Porque si miramos hacia adelante, sea en el poder o sea construyendo un movimiento. ¿De cuáles fuerzas hablas? De las fuerzas de la corrupción, de las fuerzas polarizantes, de las fuerzas viscerales. No, de las fuerzas de la corrupción no se sustrae diciendo no. Y ese es nuestro gran valor, que hemos sabido decir no. O sea, ni Jennifer Pedraza, ni Katy Juinao, ¿no? Se entregaron a la corrupción del gobierno, pues no. Entonces, digamos, nosotras hemos demostrado que sabemos decir no. Porque no nos vamos a entregar pues ni a un corrupto, ni a un machista, ni a un violento. O sea, no, vamos a defender las causas en las que creemos. Yo creo que esa no fue la dificultad. La dificultad en esto hemos demostrado coraje, consistencia y coherencia. La dificultad es que nos quedamos sin organización, que hemos construido durante 10 años. Y Petro además dijo, no solamente les vamos a robar la organización, sino que además por primera vez en la historia del Verde va a decir que solo puede tener una opción y solo puede votar por una. Y los vamos a amenazar. El que apoya a Claudia Fajardo, le quitamos la investidura. O sea, esto es de otro nivel, ¿no? Entonces, eso nos hizo mucho daño, sin duda, evidentemente. Sí. ¿Y entonces cuál es la respuesta a eso? ¿Vamos a sentar a llorar, pues, y a lamentarnos? No, pues vamos a hacer otra organización. ¿Cómo evitar que vuelva a pasar lo mismo? No con el núcleo es impoluto. El núcleo va a estar ahí, pero no, olvídate. ¿Cómo no es solo el crecer? núcleo. ¿Cómo crecer el centro ¿Cómo nuevamente? crecimos? Es que el centro creció, yo te quiero recordar, desde el 2010 al 2022, crecimos sistemáticamente elección tras elección, Sí. sin perder el alma. Sí. Y llegan las elecciones y las fuerzas polarizantes y la plata fueron las elecciones, diluye. fue la plata la que se llevó a una parte. Bueno, ya se la llevó, ya por lo menos sabemos quiénes eran. Los que se nos habían colado aquí, clientelistas y corrompidos, bueno, ya se los llevó Petro. Listo, ya. Entonces, también mejor, hay un parteaguas ahí. Y de ahí adelante podemos seguir construyendo. Pero yo te diría, usando mis lentes de analista, entonces, por un lado nos pasó esto, que no es un problema de la polarización, no. Es un problema de que el partido, la organización, la estructura que habíamos construido durante 10 años, que nos
sirvió durante 3 ciclos electorales, pues nos la robaron en este. ¿Sí? Es como cuando tú sales del trabajo y vas con la prima y el sueldito con el que ibas a hacer el mercado y a pagar la universidad de tu hijo y te roban. Pues no pudiste pagar la educación de tu hijo y te quedaste sin mercado. ¿Y qué hace uno al día siguiente de ese robo? Sale a trabajar, hermano. ¿Qué hace? ¿Se queda llorando? Sale a trabajar y ve cómo trabaja horas extras y vuelve y arranca y se demorará un par de años, pero pues su hijo va a terminar la universidad, porque uno no va a dejar pues que el pelado quede por fuera, ¿verdad? Así es la vida, para hacer el parangón. Pero también te diría, con ojos de analista, que digamos, en una circunstancia menos coyuntural y más amplia, te diría también que la política colombiana, aunque con polarización, está cambiando en un buen sentido. En el sentido de que lo que permitió que hubiera Mocus y Claudias y Catherines también fue una enorme fragmentación del sistema político. ¿Sí? Para poder romper el bipartidismo, pues, que nos tuvo ahí jodidos 150 años, ni hizo ni dejó hacer, no desarrolló a Colombia, nos dejó un país pobre, clientelista, con la mafia encaramada, ¿no? Para poder romper ese sistema pasamos, pues, a echarlo pedazos y a crear 78 partidos. Una cosa súper fragmentada. En esa fragmentación, las heroínas, estas berraquitas y los mocus y etcétera, pues pudieron surgir bastante en solitario. Sí. ¿Sí? Esa era también se acabó. De aquí en adelante va a haber, gracias al proceso de paz, o sea, muchas cosas positivas para Colombia. Aquel conflicto armado político se acabó en la vida, ¿verdad? Con la desmovilización de Paras y de las FARC. Y lo A que lo que se está reemplazó, reorganizando el sistema político, al que la izquierda finalmente se incluyó en el sistema político, cosa que a mí me alegra. Yo sí he luchado por eso en la vida. Yo sí no creo que Colombia va a poder ser un país justo y democrático con 1/3 de la población excluida a plomo por la derecha. O sea, no. A mí me alegra. Así tengo que competir con ellos. Eso es otra cosa. Entonces, Colombia, precisamente porque avanzó, porque mejoró, se está reconfigurando como un sistema político colombiano en el que ahora va a haber partidos con identidad. Va a haber una derecha tipo Vox, extrema derecha, homofóbica, trompista, antiderechos. Bueno, ese es el señor Abelardo de la Estrella. Ahí está, ¿no? Va a haber no sé muy bien quién va a reclamar la centroderecha, no la veo que la reclame nadie. Nosotros somos la centroizquierda. Somos un proyecto socialdemócrata, centroizquierda, centro progresista, cero tibieza. Aquí no nos vamos a ver ballenas, aquí no tenemos ambigüedad, aquí tenemos posiciones claras. Y va a haber una izquierda. Y eso no está mal, Mauricio. Aunque hay polarización y hay bodegas y hay clientelismo, hay cosas mezcladas ahí indeseables, pero también que haya una partidización ideológica más clara de 4 sectores, no me parece malo para la democracia. Si tú te pones a pensar, eso fue lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, tanto se resistieron las monarquías a la democratización. Finalmente hubo democratización, ¿no? Y terminaron en una sobrereacción a eso que fue el fascismo y el nazismo, ¿no? Y después de que salieron de ahí dijeron, bueno, no, la verdad es que aquí tenemos que organizarnos como por las buenas. Y quedaron como 4 sectores: izquierda, centro derecha y derecha. Y lo que sí fue distinto es que de alguna manera los sectores de centro derecha y centro izquierda dijeron, para defenderse del nazismo y el fascismo, pues de estos extremos tan brutales, del comunismo también, aquí hay que crear un estado de bienestar. La verdad es que si aquí la gente no tiene cómo salir de la pobreza, un trabajo digno, salud y educación de calidad, sea el comunismo o sea el fascismo, esto se acaba la democracia. Y crearon ese estado de bienestar y una democracia liberal. Hasta que llegó el trumpismo. hasta que llegó el trumpismo. Hasta que llegó el trumpismo a romper ese contrato social y económico de la posguerra. Y estamos un poco en eso, mezclado. Ahora vayamos a una cosa más por arriba, con una transición tecnológica que siempre genera una disrupción muy grande. Si tú miras en la historia de la humanidad, cada vez que emergió algo que tiene la capacidad de cambiar radicalmente la comunicación masiva, ha habido transformaciones políticas profundas. Cuando surgió el periódico, no habría habido independencia de los Estados Unidos sin el periódico, ¿no? Después la radio, después la televisión, y ahora estamos en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial.
cada cosa, cada transformación tecnológica que ha tenido la capacidad de modificar la comunicación masiva ha modificado la política, que es un escenario que depende de la comunicación masiva. Entonces también nos están pasando esas 4 capas: el cambio tecnológico de la comunicación masiva, el cambio político del populismo autoritario y la ruptura, digamos, un poco de esa democracia liberal y estado de bienestar que digamos, prevaleció en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, y nuestros propios dolores locales, los del posconflicto, los de la desigualdad, los de la incapacidad de ofrecer seguridad y justicia en todo el territorio. Esas distintas capas, la de la comunicación y la tecnología, la de la política global y de la política doméstica, no parecen ser propicias para movimientos de centro izquierda o centro derecha, ¿De acuerdo? sino O sea, para extremos. ¿De dónde se saca la berraquera efectiva? Y pues la berraquera sobra, digamos. el carácter sobra. ¿De dónde Pero se hace saca? falta organización. Ese es mi punto. Mi punto es, yo creo que en estas elecciones nos pasó que el partido que mejor habíamos consolidado para que fuera esa plataforma de organización nos lo robó el petrismo con corrupción. Que la identidad que habíamos tenido, que era la de los outsiders independientes, mocusianos, esa era se acabó. Y yo no la lamento en ese sentido, porque que haya una cosa más organizada, más colectiva, menos de individuos y más de organización, está bien, pero nos cogió en el momento en el que no tenemos la organización que hemos construido. Sí. Y el tercer ingrediente era, pues, la división, hombre. Ya estas 2 cosas nos iban a hacer la vida difícil. Por eso a mí me parece que, pues, delagaba el sombrero, y el sombrero era hacer una consulta que nos unificara, que le dijera a Colombia, bueno, aquí nos vamos a reorganizar todos los que no somos esos extremos del populismo autoritario, los que somos un centro progresista que va a construir Estado en las regiones sin corrupción, mercado con empresarios para que haya empleo y no clientelismo, que va a ser un modelo de seguridad legítimo, sin falsos positivos, y que va a seguir con las reformas sociales. Tampoco lo hicimos. Entonces, viejo, ya la teníamos difícil. Y las 3 cosas que teníamos que hacer no las hicimos adecuadamente. Yo en eso, digamos, me involucro humildemente con el mea culpa. Pero también digo, bueno, pues vamos a seguir. Sergio ha dicho de todas las formas que esta es su última campaña. Yo sí no me voy a pensionar, esta es mi primera campaña, yo sí voy a seguir aquí. ¿Qué significa una potencial salida de Sergio del centro del espectro político para Claudia López y el futuro del centro? No, yo creo que, digamos, yo converso con Jennifer Pedraza y con el equipo de Sergio, y yo creo que con Sergio, que conversamos en diciembre, no nos pusimos de acuerdo en hacer la consulta, yo no logré convencerlo. Pero sí nos pusimos de acuerdo en algo que hemos honrado, la verdad. Y era la pelea nuestra entre nosotros. No vamos a dar un espectáculo de atacarnos, y no lo hemos hecho. Nos hemos tratado con afecto, con respeto, hemos competido con altura, no hemos puesto a nuestros equipos en una tensión. Yo creo que eso era lo mínimo serio que podíamos hacer para honrar a nuestra gente, a nuestras causas, y lo hemos hecho. Entonces yo creo que eso nos va a servir mucho. Y segundo, tenemos el propósito de converger. Eso sí, en todo caso, como me decía Sergio, yo creo que consulta no es el mecanismo adecuado en la campaña, pero que tengamos que converger durante y después de la campaña, como equipo, como organización, en una apuesta colectiva, en eso sí. Entonces, eso va a pasar. Ha pasado durante la campaña porque hemos honrado una competencia fraterna, amorosa. No hemos salido a despellejarnos. Nadie ha visto, pues, a mi campaña atacar a Sergio como Abelardo ataca a Paloma, digamos. Sí. No, eso no. ¿Por qué? Porque los dos somos muy conscientes de que aunque no nos pusimos de acuerdo en el mecanismo de convergencia en la campaña, lo que sí vamos es a seguir convergiendo en la vida. Sí. Has mencionado un par de veces en los últimos 4 minutos al presidente Petro como una de las figuras responsables de esa rapiña del centro. Pero no es solo ese rasgo, sino muchos otros los que caracterizan a un personaje que es tremendamente complejo y al cual tú políticamente te acercaste en el pasado un par de veces, cada vez con unas circunstancias distintas. ¿Por qué no nos resumes rápidamente por qué te acercaste en un momento a Petro y qué ves hoy en día en Gustavo Petro? Creo que Gustavo es un líder increíble, realmente. Es como Uribe, o sea, yo puedo tener muchas diferencias con ambas, pero sin duda son unos líderes muy audaces, ¿no?
unos operadores políticos muy audaces, digamos, no se los resto para nada. Creo que cada uno hizo, digamos, Uribe desorganizó a la derecha y le dio una representación, una organización, una estructura, unas banderas, muy berraco, pues. Y Gustavo hizo lo mismo con la izquierda. ¿Por qué yo voté por Gustavo en segunda vuelta? Yo nunca he sido del petrismo. A mí me han invitado a ser de partidos de izquierda desde que tengo 16 años, Mauricio, ¿no? A mí me está jalando la izquierda a decirme, pero ¿por qué no se mete en la JUCO? Hombre, porque ustedes combinan las formas de lucha. Ustedes creen que hay que tener una cédula en una mano y un fusil en la otra. Yo no creo en eso. Pero también tengo mucha solidaridad con que los han matado de la manera más miserable. Es que a mí me tocó ver cómo desaparecieron a la Unión Patriótica, a mis amigos de la universidad, que un día no volvían al salón de clase. Y yo sabía que no eran de la guerrilla. Eran pelados que salían a una marcha a pedir justicia. Y los mataban de la manera más infame. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué voté por Petro en segunda vuelta? Porque una segunda vuelta no hay sino dos opciones. Y yo pues sí no me voy a ir a dormir ni de vacaciones. Tienes que escoger. Y que la izquierda así fuera mi competencia, así no sea mi partido. No la maten, tenga la posibilidad de estar organizada y tener una representación, pues a mí sí me parece que esa es parte de la democracia, ¿sabes? Como a la derecha pues no la podían secuestrar como animales las FARC. No, pues digamos, no, eso no puede pasar. Entonces qué bueno que hoy ya no pasa ninguna de esas dos cosas, que no se matan entre ellos, aunque se amenazan con carcelazos entre ellos, pero bueno, por lo menos ya no se matan, ni se tratan de exterminar. Entonces ahora es nuestro turno, Mauricio. También tiene que haber un liderazgo colectivo, no caudillista, no populista, no autoritario, pero liderazgo progresista, que defienda el Estado Social de Derecho, que defienda la justicia social en un país tan desigual, pero que también tenga una propuesta de seguridad legítima, que no le regale la seguridad a la derecha y que no le regale la igualdad a la izquierda y que defienda la seguridad legítima, el trabajo libre de los pequeños y medianos empresarios y el Estado de Derecho, ¿no? Que nos dejemos controlar, que no arranquemos a atacar a las cortes y al periodismo cuando nos controlan. Yo estuve en el poder, ejercí el poder, muchas veces no estuve de acuerdo con decisiones judiciales o con decisiones de la prensa. Nadie me vio atacar a un juez, nunca, ni a un periodista, porque uno tiene que tener el talante de ser demócrata en la calle y ser demócrata en el gobierno. Dijiste hace un momento que ya es hora de que la centroizquierda le llegue su turno. Ahora voy a hablar de eso, pero quiero detenerme en un aspecto del que no sé si eres consciente. Claudia López es una planadora. Y ahora que hablaste de tus compañeros de universidad que cayeron muertos, se te transformó el rostro por primera vez en esta entrevista y casi que desde que hemos estado juntos en este espacio durante un buen rato. ¿Cómo es esa persona con el sentimiento tan a flor de piel? Se te está transformando el rostro una vez más. Nuevamente, claro. Y tan rigurosa, ejecutiva, dura en las decisiones. No es en la vida lo que ha vivido. Ajá. O sea, yo no soy una mujer apasionada. ¿No eres una mujer apasionada? No digo, no soy una mujer apasionada y defiendo lo que defiendo porque sí, eso no me cayó, ¿sabes? No es una pose, ¿sí? Es que yo soy hija de una maestra, vengo de abajo, estudié en una universidad pública. A mí no me contaron del genocidio de la Unión Patriótica. Yo lo vi. Lo viví, lo padecí. Entre los 16 y los 30 años fui a no sé cuántos velorios. ¿Sabes? Entonces cuando yo digo, no podemos fallarle a la gente a la que han matado el día que tiene la oportunidad de tener una representación, es como, de verdad, yo voy a ese tarjetón y voto en blanco y no puedo dormir el resto de la vida. Que la élite y la derecha y el uribismo y todo el establecimiento me lo cobre. ¿A mí qué me importa? Esa no es mi vida. Yo no soy hija del establecimiento, yo soy hija de una maestra. Estudié en la universidad pública, lo vi en vivo y en directo, ¿sabes? El día que fui a estrenar esa cédula,
Yo cumplí 18 años en el 88, Mauricio. Y fue la primera vez que se pudo elegir alcaldes por voto popular. Sí. Pero como cumplo años en marzo y las elecciones son en marzo, pues no pude votar. Entonces me tocó esperar hasta el 90, ¿cierto? Entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, Mauricio, habían matado a Luis Carlos Galán, que era la ilusión de mi padre. Súper galanista. Habían matado a Carlos Pizarro, que era la gran ilusión de mi mamá, ella quería votar por él. Y habían matado a Bernardo Aramillo, que era mi candidato. Me parece un berraco. Entonces yo decía, de verdad, yo le decía a mi mamá, madre, tú que me has dicho toda la vida que esta cédula es como la Constitución en la mano, es la que nos da derechos, es la que nos da representación. ¿De qué me sirve esta cédula? Si otros a plata y plomo definen quién queda vivo. Y a mí me toca votar por el que queda vivo, ¿Qué te no por el que contestó? quería. ¿Qué te contestó tu mamá? Me dijo, hija, sí, es así, qué dolor esto, qué tristeza que te toque empezar tu ciudadanía de esa forma, pero hija, eso es lo único que tenemos. Entonces toca lucharla porque eso no pase, porque ese no siga siendo el país. Y Mauricio, pues ese ya no es hoy el país. Ahora, ese país nos dejó 10 millones de víctimas. 10 millones de víctimas. Colombia en democracia, porque nunca hemos dejado de hacer elecciones, ha tenido más víctimas de violaciones de derechos humanos que todas las dictaduras de América Latina sumadas. ¿Cómo será la barbaridad? Entonces, viejo, estas canas no son gratis. Nos costó 40 años domesticar toda esa salvajada. Domesticar a las élites colombianas para que no fueran excluyentes, clientelistas, corruptas, para que dejaran abrir el sistema, para que dejaran tener otros canales de representación, domesticar a las guerrillas, sobre todo a las FARC, para que no fuera tan salvaje, ¿no? Para que no encerrara entre alambres de púas a nuestros soldados y policías, no secuestrara a la gente, no extorsionara a todo el mundo, hasta que la desmovilizamos. Nos tocó domesticar a la derecha para que no se aliara con el paramilitarismo, ¿no? Entonces, pero hoy estamos mucho mejor. O sea, la predicción de mi... Estamos mucho mejor. Que todo eso, sin duda. Clientelismo, corrupción, todavía hay. polarización. No, pero no me vas a decir violencia. Que hoy estamos como a finales de los 80, ¿no? No. Bueno. Entonces, ¿pero vamos para allá o no? No, yo no creo. O sea, no creo que vayamos para allá. O sea, tengamos un sentido de las proporciones. De la época en la que estamos comentando, Colombia tenía 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy que la seguridad está deteriorada, ¿no? Tenemos 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, digamos. El 80% de la población de Colombia era pobre e informal a finales de los 80. Hoy pobre es el 26% e informal el 55%. ¿Ese es el país ideal que queremos? No. ¿Es peor que el que teníamos en esa época? No. Entonces, esto para decirte que la predicción de mi madre fue la correcta. Hay que luchar, hija. Y hay que no perder. En esa época, a mí me decían tibia porque no me iba para el monte. Porque no me iba para la Juco. Eso era ser tibio hace 40 años. Ustedes, que no defienden la combinación de formas de lucha, burgueses. Y yo decía, yo burguesa, yo que vivo pues en Ciudad Bolívar, ¿qué burguesa va a ser yo? Entonces, nos ha tocado resistirnos a unas presiones brutales. Pero aquí estamos. ¿Tú crees que yo algún día en la vida pensé pues, que iba a ser senadora o alcaldesa de Bogotá? Esa posibilidad ni existía. Cuando a mí me entregaron la cédula, el presidente nombraba a dedo a los alcaldes. ¿Qué presidente de Colombia hubiera nombrado a una Claudia López alcaldesa de Bogotá? Ninguno. En el Congreso, no nos vayamos tan lejos, en el Congreso en el que yo fui senadora, en el 2014, te estoy hablando de hace 12 años, no hace 12 siglos, había un afro entre 112, cuando los afros son el 15% de la población colombiana. No había gente. Yo les decía, cuando hacía los debates contra la corrupción, tal, decía, hagamos una muestra a este Senado y comparémoslo con una muestra a la calle. Ustedes, señores, no se parecen en nada. Para empezar, en la calle, el 52% somos mujeres. Aquí, ni el 10% somos mujeres. Ve hoy al Congreso. La variedad, por favor, diversidad de voces. Hoy hay afros, hay activistas, hay ambientalistas, hay animalistas, hay más mujeres. Bueno,
hay un poco más de polarización, pero también hay un poco más de democratización. Y si uno cree en la democracia, no le puede tener miedo a la democratización, no le puede tener miedo a que su Congreso tenga afros y tenga izquierda y también tenga derecha y también tenga centro y también tenga mujeres. Porque si le tienes miedo a eso, entonces en realidad lo que le tienes miedo es a la democracia. Aunque hablas de las instituciones, ¿no? Yo no. Yo creo en la democratización. Sé que va a generar tensiones. Las estamos viendo. Porque las contuvieron a plomo mucho tiempo, ¿no? El resto de América Latina, fíjate, ya ha pasado por 2, 3 gobiernos de izquierda, ya fueron gobierno, ya fueron oposición, ¿no? Ya no juegan al coco. Sí. Aquí todavía están jugando al coco porque es la primera vez que pasa, porque se detuvo mucho. Pero conclusión, yo sí creo que nuestro espacio de centro progresista tiene todo el futuro del mundo. Si tú hablas en la calle, más allá del margen, esas encuestas que citabas ahora, de cifras y conceptos, claro que la inmensa mayoría de los colombianos quiere seguridad, sin falsos positivos, sin violación de los derechos humanos, pero quiere seguridad. Claro que es totalmente solidario con la gente, con las víctimas, con la gente más pobre, quiere que salga adelante, pero lo que quiere es trabajar, que la dejen trabajar. Tener salud, que no le nieguen sus medicamentos, que sus hijos puedan ir a una universidad, que su negocito pueda crecer, que no dependan pues del clientelismo de nadie, que puedan votar libremente. Eso es lo que la inmensa mayoría de la gente quiere. Y esta opción por eso tiene futuro. Lo que pasa es que ahorita entre su propio, las 3 capas, ¿no? La global, la estructural, la nacional, nuestros propios dolores y nuestra propia falta de organización, en un momento muy, muy crítico, pues nos hizo la vida un poquito difícil. Debilitó un poco el presente. Claro, debilitó un poco el presente, pero que hay futuro. O sea, hay presente y hay futuro para rato, eso sí, no tengo yo la menor duda. Claudia, 2 temas finales. Uno tiene que ver con la seguridad. La seguridad es hoy el principal problema que detectan los colombianos, acompañado de otros problemas gruesísimos, la salud, el tema fiscal, etcétera. Pero quiero detenerme en la seguridad por lo siguiente. Mencionabas hace un momento que el conflicto político en Colombia se acabó. ¿Qué hay hoy? Hay crimen organizado transnacional. Todo. No importa qué brazalete se ponga, qué discurso eche. Eso es lo que hay. Y dame 3 claves para manejar eso. Cuando es transnacional y no depende de nosotros, la ilegalidad de las drogas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué depende de nosotros? Pues, lo primero que depende de nosotros es hacer desarrollo regional sin corrupción. Es que nuestros campesinos, la única oferta que tengan no es la de un mafioso que va y le dice, yo le doy asistencia técnica para sembrar coca, le doy crédito barato y le garantizo la compra. El señor que siembra cacao en Tumaco al lado de la coca necesita lo mismo, Mauricio. Necesita esas 3 cosas. No nos está pidiendo, pues, ser multimillonario en un rancho. Nos está diciendo, mire, yo quiero sembrar palma, coco, cacao, café, frutas. Pero necesito asistencia técnica, necesito poder planear la producción, necesito que me den crédito barato y que me garanticen que me lo van a comprar. Fortalecer desarrollo regional la alternativa productiva a los donde hay coca y donde no hay coca. En Boyacá y Cundinamarca no hay coca y la gente que siembra papa y cebolla se quiebra porque no tiene estas 3 cosas. Entonces, eso es lo primero. Para eso hay que hacer carreteras, hay que derrotar el clientelismo, hay que quitarle a los congresistas que usen la inversión nacional regionalizada de coto de casa para su reelección. Lo segundo que necesitamos es entender que tenemos 2 desafíos de seguridad distintos. Uno es la seguridad contra la mafia, contra ese crimen organizado. Entonces la pregunta que yo me he hecho, Mauricio, es cómo lidian las democracias con esas mafias, porque nosotros no somos el único país de malas pues que tiene narcotráfico, mafias. Italia, pues, la camorra italiana, imagínate, pues aquí las disidencias o el clan del Golfo son un grupito de apartamenteros, ¿no? Comparado con la camorra italiana. ¿Cómo los enfrentan? Crearon un régimen jurídico de sometimiento de las mafias que no es el mismo del delito común. Sometimiento. Crearon una fiscalía antimafia, robustecieron sus sistemas de inteligencia para infiltrarlos y rastrearles la plata. Eso fue lo que hicieron. Y con eso hacen sometimiento judicial, no negociación política. Cero negociación. No les ofrecen un partido y unas curules en el Parlamento italiano. No, hacen estas 4 cosas. Entonces yo sí creo
que llevamos 10 años desde la desmovilización de las FARC en mora de crear esa institucionalidad para enfrentar ese fenómeno. Y eso nos está pasando factura ahorita, no es solo la paz total, que sí, ha salido mal y ha sido un fracaso, pero son 10 años de patria boba, de no haber creado la institucionalidad para enfrentar al crimen organizado. Y el tercer problema que tenemos es, supón tú que Colombia no tuviera narcotráfico. Igual la violencia contra las mujeres es una brutalidad. La violencia intrafamiliar, las lesiones, las riñas, el hurto, el atraco, eso es seguridad ciudadana. Y eso también lo tenemos debilitado. Necesitamos tener un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, poner ahí la Policía Nacional, autorizarle a Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla, que son las 5 ciudades más grandes, más robustas de Colombia, donde viven la mitad de los colombianos que creen su propia policía local, que nos ayude a estos temas de seguridad ciudadana y que haya unas cárceles para lo de seguridad ciudadana y otras cárceles distintas para la mafia. Todos los papers académicos del mundo te dicen que tú no puedes mezclar esas dos cosas porque terminas con corrupción y con que la mafia te maneja las cárceles. Eso está cantado, requete estudiado. Pero aquí seguimos cometiendo el mismo error, haciendo más de lo mismo y creyendo que eso nos va a sacar del problema. No nos va a sacar del problema. Entonces yo por eso propongo un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, un robustecimiento de la Policía Nacional, autorizar esta local, fortalecer las comisarías de familia, crear todo este sistema jurídico antimafia para hacer sometimiento judicial y hacer desarrollo regional sin corrupción. Más las otras cosas que son genéricas para todo el país, ¿sabes? Independientemente del tema. Obviamente hay que tener un sistema del cuidado para las mujeres, 1 millón de becas de educación y trabajo para los jóvenes. Hay que volverle a dar a la gente sus medicamentos. Pues hay que tener un sistema mixto, que no sea 100% estatal, pero donde tampoco sea con ánimo de lucro. La plata, el que quiera hacer plata en Colombia, bienvenido, que siembre cacao, hermano, que haga comercio, que haga turismo, que cree un hotel. La plata de la salud no es para hacer negocio, es para hacer salud, es para garantizar un derecho fundamental, es para entregarle a la gente sus medicamentos. Entonces, esa es la visión de Estado, de democracia, de mercado, de seguridad, que este centro progresista, esta centroizquierda socialdemócrata colombiana representa. Y yo estoy segura que más allá del miedo, la polarización, las maquinarias, la plata, el billete, ¿no? La mayoría de los colombianos, cuando tú le preguntas en la calle o en las encuestas, quiere esto que acabo de decir. ¿Sí? Lo que pasa es que se asusta, porque además la asustan, para polarizarla, para dividirla y mandarla hacia uno de los extremos. Pero esa ola también pasará, queridos, en la medida en que tengamos más identidad, mejor organización, mejor estructura, menos ambigüedad y más claridad, y la gente vea organizada una alternativa, una, no 5, una alternativa a ese populismo autoritario. La va a buscar y la va a usar. Pero la tarea de los líderes es organizar esa alternativa. La gente tiene que trabajar, tiene que sacar a su familia adelante. ¿Cómo te imaginas un gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo te imaginas un gobierno de Iván Cepeda? Por razones muy distintas, ambos son muy inconvenientes para Colombia, francamente. Abelardo de la Espriella, pues imagínate, pues es que eso sí, mucho. Todo lo que puede empeorar, empeora. O sea, esta va a ser la derecha trompista, fascistoide, antiderechos, machista, ¿no? A ver, la que coge a una periodista en vivo y le dice, para que vea cómo lo tengo de grande. O sea, este es el nivel de calidad de esta derecha. Voy a salir a matar a la izquierda. ¿Ah? Eso, el que se atraviese en una carretera, a plomo lo levantamos. Y eso aquí toca es darle privilegios a los que tienen privilegios, que son los que saben cómo hacer plata. Joder, muy difícil. Muy difícil. Pero por el otro lado, yo veo a Iván y yo te digo, yo fui compañera de Iván y Paloma en el Senado y en esta campaña me han puesto toda suerte de cascaritas pues para que salga y los demonice y no lo voy a hacer. Yo trabajé con ambos, sé que ambos son buenas personas y son personas honestas. Pero Iván no administra una tienda. Iván lo más que administrar en su vida es su UTL, que es ese país de 10 personas. No sabe qué es un CDP, ¿no? Y la presidencia no está para ser el primer empleo de nadie. O sea, los cargos difíciles, las responsabilidades desafiantes, complejas, necesitan experiencia, necesitan la capacidad de conformar equipos, etc. Y además tiene un jefe encima, ¿no? Que le dice, no, pues usted podrá no estar de acuerdo con la constituyente, pero yo sí la voy a seguir promoviendo porque esa es la bandera de agitación, ¿no? ¿Qué
que no tiene un plan serio para la seguridad. O sea, yo veo a Iván y lo único que dice es, no, pues sí, hemos negociado 30 años con el ELN y no ha funcionado, pero pues vamos a negociar 4 más a ver. O sea, ¿de verdad ese es tu plan? ¿Seguir la paz total? ¿Seguir dándole gabelas políticas a todo el mundo y más o menos cruzando los dedos? En eso consiste la política. Gabelas a los criminales y cruzar los dedos a ver si se les conmueve el corazón. Nadie en este país se desmovilizó porque se le conmoviera el corazón. Las FARC solo se desmovilizaron hasta que fueron totalmente rechazadas por la sociedad y fueron eficazmente confrontadas por la fuerza pública. Si no, no se hubieran desmovilizado. Nunca. Los paras solo se desmovilizaron hasta que la democracia les metimos 108 de sus corruptos a la cárcel. ¿Sí? Pusimos en cuestionamiento a su gobierno ante el mundo, como un gobierno medio mafiosongo, ¿no? Ahí la derecha empezó a decir, bueno, la verdad es que ahora esta gente de verdad me daña la reputación y voy a terminar en la cárcel. Y entonces empezó a zafar de ellos. Si no, no se hubieran zafado de ellos. Entonces, Iván no tiene una política de seguridad, ninguna, distinta a seguir con la paz total. Y no tiene una política de desarrollo económico. ¿Quién gobernaría entonces? Si es presidente Mira, me han preguntado Iván. eso y yo digo, de verdad es que no sé. Me encantaría poderte decir, no, yo creo que no sé quiéncito va a ser su ministro de Defensa. No tengo la menor idea. No sé quién sería su equipo, no sé. Tengo mucha incertidumbre sobre quién sería su equipo. Lo que sí sé, escuchándolo, leyendo su programa, es que no tiene una política de desarrollo económico y tampoco tiene una política de seguridad. Y uno no puede gobernar Colombia con esos dos cabos sueltos. De acuerdo. Solo a punta de deuda para dar subsidios para tener votos. Digamos, eso te alcanzará para una elección. Eso no te da para desarrollar a Colombia. Entonces, por razones distintas, creo que son dos opciones inconvenientes para Colombia. Y en caso de que alguno de los dos gane, sería una helada que, según tu concepto, pasaría tarde o temprano. Sí, yo sí creo porque vuelvo y te pongo lo mismo. Parecía, imagínate Pablo Escobar cuando nos levantaba, es un señor pues que sometía al gobierno nacional. Imagínate qué pensaba uno en la calle, desvelado. ¿Qué futuro tenemos ahí? Y aquí estamos y tuvimos futuro. El narcoparamilitarismo parecía invencible. Y ahí lo domesticamos y aquí estamos. Las FARC, bueno, se creían pues. Y ya no están. Estamos nosotros. Entonces sí, toda noche oscura pasa. Pero no va a pasar con nosotros sentados lamentándonos. No, va a pasar con nosotros en pie de lucha, organizados, defendiendo unas ideas, ¿no? Y organizándonos bien. Y la coyuntura nos cogió con una mala organización propia. Eso no es culpa de los demás, es responsabilidad nuestra. Pero pues la coyuntura nos va a dejar una mejor organización, nos va a dejar una mejor plataforma, nos va a dejar una identidad más clara y vamos a seguir. La coyuntura y la perspectiva de una helada dejan muchas experiencias, dejan muchos aprendizajes y cosas para construir, como movimiento, como parte del espectro político. En lo personal, ¿qué deja de correctivos hacia adelante? Autorreflexiones, autocríticas y decir, te vuelve a cambiar el semblante, no me digas. No, lo que te decía, ¿no? Yo sí reconozco por qué nosotros mismos, el hecho de que nos hubiéramos dejado robar el Partido Verde con corrupción, de que no hubiéramos hecho una consulta que nos unificara, que nos diera una mejor identidad, eso nos pasó factura y es responsabilidad nuestra. Pero también nos dejó, yo termino, esta es mi primera campaña presidencial, Mauricio, yo de verdad estoy feliz, no es por cuento, estoy feliz, conocí Colombia, creé una organización, recogí 1,5 millones de firmas, saqué 620,000 votos en la primera consulta en marzo. Yo no tengo sino gratitud. Estoy feliz de haber recorrido Colombia, conocer gente nueva, volver a empezar, de hacer esta organización, de volver a armarla, de encontrarme gente todos los días en la calle que me dice, nos tocó berrusco, ¿no? Pero aquí estamos, vamos para adelante porque esta noche oscura va a pasar. Entonces, yo tengo gratitud, alegría y la decisión de seguir aquí. Claudia va a ver para rato. Este proyecto va a seguir. No nos vamos a entregar ni a milanar. Nos vamos a hacer contar, porque solo si nos hacemos contar vamos a existir. Nos van a respetar y vamos a seguir influyendo en la política colombiana. Y yo voy a estar aquí siempre, hermano. Pase lo que pase. La gente me conoce.
Yo no me amilano ante nada. Esa ha sido mi vida entera. Así es la vida de todos los colombianos, todos los días, en todas las esquinas de Colombia. Entonces, gracias y para adelante, con Claudia en primera. Muchas gracias, Claudia López, por haber estado en la entrevista Reina del periódico El Tiempo. Tan bello. Mucha Muchas suerte en gracias. lo que venga. Muy generoso, muchas gracias.